El año de 1795 amaneció sobre las tierras de Bac Ninh, en el norte de Vietnam, con un sol implacable que parecía quemar hasta las últimas esperanzas de los campesinos. Los arrozales se extendían como espejos rotos bajo el cielo, reflejando no la abundancia, sino la sequía que había convertido la tierra fértil en polvo. En medio de ese paisaje desolado, donde el hambre había aprendido a caminar entre las chozas de paja, nació un niño destinado a cambiar la historia de la fe en aquellas tierras olvidadas. Su primer llanto no resonó en palacios ni fue celebrado con banquetes, sino que se perdió entre el silencio de una familia que apenas podía alimentar las bocas que ya tenía. Tran Anh llegó al mundo como llegan los pobres entre los pobres, sin anuncios, sin promesas terrenales, sin más herencia que el vacío en el estómago y la incertidumbre del mañana. Sus padres, paganos que adoraban a los espíritus de los ancestros y temían a los dioses caprichosos de las montañas, miraron al recién nacido con esa mezcla terrible de amor y desesperación que solo conoce quien debe elegir entre sus hijos y la supervivencia. La pobreza no era para ellos una metáfora poética ni una virtud evangélica, sino una bestia real que devoraba día tras día cualquier atisbo de dignidad. Y en esa lucha despiadada por la existencia, tomaron la decisión que los atormentaría pero que, sin saberlo, abriría las puertas del cielo para su hijo. Lo vendieron. O quizás sea más piadoso decir que lo confiaron, que lo entregaron, que buscaron para él un destino mejor que el que ellos podían ofrecerle. En cualquier caso, el pequeño Tran Anh fue separado del seno materno y llevado a manos de un catequista católico, un hombre cuyo nombre la historia no registró pero cuya caridad quedó escrita en los anales de la eternidad. ¿Cómo debió sentirse aquel niño al ser arrancado de los brazos de su madre? Comprendió, en su inocencia, que aquel acto de aparente abandono era en realidad el primer eslabón de una cadena de amor divino que lo conduciría al martirio y a la santidad. En la casa del catequista, el niño pagano comenzó a respirar un aire distinto. Allí no se adoraba a los espíritus ni se temía a los dioses de piedra, sino que se hablaba de un Dios único, verdadero, que se había hecho hombre para morir en una cruz por amor a la humanidad. Las palabras del Evangelio cayeron sobre el corazón del pequeño Tran como lluvia sobre tierra sedienta, y lo que sus padres biológicos no pudieron darle, pan para el cuerpo, su padre espiritual se lo ofreció multiplicado, el pan de vida eterna. Fue educado en la fe cristiana, instrumento de salvación que transformaría no solo su identidad terrenal, sino su destino celestial. Cada catequesis era un cincel que tallaba en el mármol bruto de su alma la imagen de Cristo crucificado. Pero la providencia divina tiene caminos que la mente humana no puede anticipar. Aquel niño vendido por unos pocos granos de arroz, aquel desecho de una sociedad que medía el valor de las personas por su capacidad de producir o de alimentarse a sí mismas, estaba siendo preparado para ser columna de la iglesia en una tierra hostil. Su pobreza no era una maldición que debía lamentarse, sino el crisol donde Dios forja a sus elegidos. Su condición de vendido, de desarraigado, de huérfano espiritual, no era el final de una historia trágica, sino el prólogo de una epopeya sagrada. Porque así actúa el Señor, elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, lo despreciado para anular lo que es considerado valioso. En las noches de Bac Ninh, cuando el viento soplaba desde las montañas y las estrellas brillaban indiferentes sobre las chozas y los palacios, el pequeño Tran Anh dormía sin saber que su nombre sería pronunciado en latín ante altares de mármol en países que ni siquiera podía imaginar. No sabía que su sangre regaría la semilla de la fe cristiana en Vietnam. No sabía que emperadores temerían su testimonio y que generaciones futuras invocarían su intercesión. Solo sabía, con esa certeza misteriosa que Dios concede a los sencillos, que había sido encontrado por un amor que no pregunta por el linaje ni por la cuenta bancaria, sino que busca corazones dispuestos a ser quebrantados y rehechos según el designio eterno. Así comenzó la historia del niño que fue vendido por amor y que, sin saberlo, había sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. La transacción humana que lo separó de sus padres biológicos fue solo la sombra de otra transacción infinitamente más valiosa, la redención que se había consumado en el Calvario.
Y mientras las monedas, si es que hubo monedas, cambiaban de manos en un mercado de desesperación, el cielo ya estaba escribiendo su nombre en el libro de la vida, con tinta de martirio y con letra de gloria. La pobreza que lo expulsó de su hogar pagano fue la puerta estrecha que lo condujo al abrazo de la Iglesia, madre de todos los abandonados, refugio de todos los vendidos, esperanza de todos los que no tienen esperanza en este mundo. La misión de Bintry se alzaba como un faro de esperanza en medio de un océano de tinieblas espirituales. Sus muros encalados reflejaban la luz del amanecer con una blancura que parecía anunciar la pureza que aguardaba a quienes cruzaban su umbral. Allí, en aquel refugio de la gracia divina, el pequeño Tran Andung contempló por primera vez el crucifijo que presidiría toda su existencia, un Dios clavado en la madera, coronado de espinas, con los brazos abiertos en un abrazo que traspasaba los siglos. ¿Qué sintió aquel niño pagano al descubrir que el Creador del universo había elegido morir como un esclavo para liberar a los esclavos? Comprendió, en aquel instante sagrado, que su propia condición de vendido lo hacía hermano del crucificado. Las catequesis en la misión eran como ríos de agua viva que descendían sobre almas sedientas de verdad. El catequista que lo había rescatado de la miseria no se conformó con darle pan y techo, sino que le ofreció el banquete eterno, la morada celestial. Cada lección sobre la encarnación, la pasión, la resurrección, era cincelada en el corazón del niño con la paciencia de quien esculpe catedrales en mármol. Las parábolas del Evangelio cobraban vida en aquella tierra vietnamita. El hijo pródigo que regresa a casa era el mismo, vendido y rescatado. La oveja perdida que el pastor busca incansablemente era su alma extraviada en el paganismo. El grano de mostaza que crece hasta convertirse en árbol era la semilla de fe plantada en su pecho. Y cuando finalmente llegó el momento de las aguas bautismales, Tran Andung murió para renacer como Andrés, hijo adoptivo de Dios, heredero del reino, templo del Espíritu Santo. El bautismo no fue para él un mero ritual social ni una costumbre religiosa, sino un terremoto ontológico que sacudió los cimientos de su identidad. Antes de sumergirse en aquella pila bautismal, era un huérfano sin nombre, un vendido sin valor, un pagano sin destino. Pero cuando el agua bendita tocó su frente y el catequista pronunció las palabras sacramentales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las cadenas invisibles de la esclavitud espiritual se rompieron con un estruendo que solo los ángeles pudieron escuchar. Andrés emergió de las aguas como emerge la mariposa del capullo, frágil aún, húmedo todavía, pero con alas nuevas que anunciaban un vuelo hacia alturas insospechadas. La marca indeleble del bautismo quedó grabada en su alma con fuego celestial, y aunque el mundo no pudiera ver aquella cicatriz de luz, el infierno tembló reconociendo a un nuevo soldado de Cristo. Pero la gracia bautismal no es un punto final, sino un punto de partida. Andrés no podía conformarse con recibir la fe como quien recibe una herencia que se guarda en el cofre sin usar. La palabra de Dios que había sido sembrada en su corazón exigía tierra fértil, riego constante, cuidado vigilante. Por eso, con una docilidad que revelaba la acción del Espíritu Santo, se entregó por completo a la formación cristiana. Aprendió las oraciones que los mártires habían rezado en las arenas del Coliseo romano. Memorizó los salmos que David había cantado bajo las estrellas de Judea. Estudió las epístolas que Pablo había escrito desde las mazmorras del imperio. Y cada palabra, cada versículo, cada enseñanza, caía en su alma como lluvia sobre el desierto, haciendo brotar flores de virtud donde antes solo había espinas de ignorancia. El llamado al sacerdocio no llegó como un rayo que parte el cielo, sino como un amanecer que ilumina gradualmente el horizonte. Andrés descubrió en su interior un hambre insaciable de servir, de evangelizar, de llevar a otros el tesoro que él mismo había recibido. Cuando se ofreció como catequista, no lo hizo buscando prestigio ni reconocimiento, sino movido por la urgencia de quien ha encontrado la perla preciosa y no puede guardar silencio. Recorría aldeas remotas enseñando el Evangelio a campesinos que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Explicaba con paciencia infinita los misterios de la fe a niños que lo miraban con ojos asombrados. Consolaba a enfermos que veían en él no solo a un maestro, sino a un canal de la misericordia divina. Y en cada rostro que lo escuchaba, en cada corazón que se abría, Andrés veía reflejado su propio rostro de niño vendido que había sido comprado por la sangre de Cristo.
La vocación sacerdotal maduró en su alma como madura el fruto en el árbol, lentamente, pacientemente, bajo el sol de la gracia y las lluvias de la prueba. Andrés estudió latín para poder rezar el breviario y celebrar la liturgia sagrada. Aprendió mandarín para poder predicar con mayor eficacia en las regiones donde el evangelio apenas había echado raíces. Se sumergió en la teología moral para poder discernir entre el bien y el mal con la precisión de un cirujano espiritual. Se ejercitó en la oración contemplativa para mantener encendida la llama interior que alimentaría su ministerio futuro. Y cuando sus superiores consideraron que estaba preparado, fue presentado ante el obispo para recibir la ordenación sacerdotal. El 15 de marzo de 1823, las manos del prelado descendieron sobre la cabeza de Andrés Dong, y el Espíritu Santo descendió nuevamente, esta vez no con agua, sino con el óleo sagrado que consagra sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquel día, el niño vendido por unos granos de arroz se convirtió en alter Christus, otro Cristo. Sus manos, que habían conocido la pobreza y el hambre, fueron ungidas para consagrar el pan de vida. Su boca, que había pronunciado palabras paganas en su infancia, fue bendecida para pronunciar las palabras de la consagración eucarística. Su corazón, que había palpitado en la miseria, fue sellado con el carácter sacerdotal que lo configuraba eternamente con Cristo sumo sacerdote. Y cuando celebró su primera misa, cuando elevó por primera vez la hostia consagrada ante el altar, las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de tristeza, sino de gratitud desbordante. Porque solo quien ha sido esclavo comprende plenamente lo que significa ser liberado. Solo quien ha sido vendido puede valorar lo que cuesta ser rescatado. Solo quien ha nacido en la oscuridad del paganismo puede apreciar la luz cegadora de la gracia bautismal que lo ha hecho hijo de Dios y heredero del cielo. Los primeros años del ministerio sacerdotal del padre Andrés transcurrieron como transcurre el río manso por el valle, en silencio, sin alardes, fecundando la tierra a su paso. Fue enviado como pastor asistente a Donchoy, una parroquia humilde donde las casas de barro se alineaban junto a los campos de arroz como soldados cansados después de la batalla. Allí, entre campesinos de manos callosas y rostros curtidos por el sol, el joven sacerdote descubrió que la verdadera grandeza no consiste en presidir catedrales de mármol, sino en servir con amor a los más pequeños del reino. Su estilo era sencillo como el de Francisco de Asís, cordial como el de Felipe Neri, activo como el de Vicente de Paúl. No buscaba aplausos ni honores, sino almas sedientas que necesitaran beber del pozo de la salvación. La sobriedad franciscana marcaba cada aspecto de su existencia sacerdotal. Mientras otros clérigos acumulaban posesiones y buscaban comodidades, el padre Andrés vivía con lo estrictamente necesario, recordando que quien ha sido vendido por pobreza comprende el valor de la pobreza evangélica. Su sotana era vieja pero limpia, su celda era estrecha pero ordenada, su mesa era frugal pero suficiente. Destinaba cada moneda que recibía de limosnas a socorrer a los más necesitados, convencido de que el sacerdote no es dueño sino administrador de los bienes que pasan por sus manos. Visitaba a los enfermos en sus chozas, llevándoles no solo la Eucaristía sino también medicina, alimento, consuelo. Enseñaba catecismo a los niños con una paciencia infinita que revelaba su convicción profunda: cada alma infantil es un universo eterno que merece todo el tiempo del mundo. Pero mientras el padre Andrés sembraba semillas de evangelio en los corazones de sus feligreses, en los palacios imperiales se gestaba una tormenta que pronto desataría su furia sobre la iglesia vietnamita. El rey Minh, que había ascendido al trono en 1820, veía en el cristianismo no una religión de salvación sino una amenaza política contra su poder absoluto. Para este monarca confuciano, la lealtad suprema debía ser al emperador, no a un Dios crucificado en tierras lejanas. La doctrina cristiana que enseñaba la igualdad de todos los hombres ante Dios, que proclamaba un reino no de este mundo, que exigía obediencia a una autoridad superior a la del César, le parecía subversiva y peligrosa. Por eso, con la frialdad calculadora de quien planifica una cacería, comenzó a tejer la red que atraparía a miles de cristianos en las garras de la persecución. En 1833, cuando el padre Andrés acababa de cumplir 10 años de sacerdocio, el emperador promulgó el primer edicto que prohibía explícitamente la actividad misionera.
Las órdenes imperiales eran claras como el filo de una espada: todo cristiano debía renegar públicamente de su fe pisoteando la cruz, o enfrentaría la cárcel, la tortura, la muerte. Las iglesias fueron clausuradas y sus puertas selladas con el sello imperial que convertía los templos en tumbas del culto. Los catequistas fueron cazados como animales en el bosque, y muchos pagaron con sangre su fidelidad a Cristo. Los fieles debían reunirse en secreto, en casas particulares, en cuevas, en lugares remotos donde los espías del emperador no pudieran descubrirlos. La misa dominical, que antes se celebraba con campanas y cantos, ahora debía oficiarse en susurros, a la luz temblorosa de una vela, con el miedo como invitado invisible que acechaba en cada sombra. El padre Andrés no huyó ni se ocultó cobardemente. Continuó celebrando la Eucaristía con la serenidad de quien sabe que el sacramento es más importante que la vida. Continuó predicando el Evangelio con la audacia de quien ha comprendido que callar la verdad es traicionarla. Continuó administrando los sacramentos con la urgencia de quien conoce el valor eterno de cada alma. Pero sabía, con esa certeza que hiela la sangre y enciende el espíritu, que cada misa podía ser la última, que cada confesión escuchada podía costarle la libertad, que cada bautismo administrado lo acercaba un paso más al martirio. ¿Temía? Por supuesto que temía, porque era humano y el miedo es la reacción natural ante el peligro. Pero su miedo no lo paralizaba, sino que lo impulsaba a aferrarse más fuertemente a la cruz, sabiendo que solo en Cristo crucificado encuentra el hombre fuerzas para enfrentar su propia crucifixión. Un día del año 1833, mientras el padre Andrés elevaba la hostia consagrada en el momento culminante de la misa, las puertas de la casa donde celebraba fueron derribadas violentamente. Los guardias imperiales irrumpieron con espadas desenvainadas y antorchas encendidas, gritando órdenes que resonaban como truenos en el silencio sagrado del sacrificio eucarístico. Los fieles gritaron de terror, algunos intentaron huir, otros se arrodillaron paralizado por el miedo. Pero el padre Andrés, con las manos todavía sosteniendo el cáliz de la sangre de Cristo, permaneció inmóvil ante el altar, consumió reverentemente las sagradas especies para que no fueran profanadas, y solo entonces se volvió hacia sus captores. Su rostro no mostraba pánico sino paz, esa paz que el mundo no puede dar ni quitar, la paz de quien ya ha decidido que morir por Cristo es ganancia y vivir para Cristo es gozo. Fue arrastrado a las mazmorras de Hanoi, encadenado como criminal, interrogado como traidor. Las autoridades le exigieron que pisoteara el crucifijo, que renegara de su fe, que prometiera no volver a celebrar misa ni enseñar el Evangelio. Él respondió con la firmeza de Pedro ante el Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las torturas comenzaron entonces, diseñadas no para matar sino para quebrantar la voluntad. Pero mientras su cuerpo sufría, su alma oraba, y en cada latigazo escuchaba el eco de los azotes que Cristo recibió en el pretorio de Pilato. Estuvo meses en aquella celda húmeda donde la luz del sol era un recuerdo lejano y la esperanza humana parecía extinguirse. Hasta que sus fieles, movidos por un amor que reflejaba el amor de Cristo por su pastor, reunieron moneda a moneda la enorme suma que las autoridades exigían como rescate. 200 piezas de plata, 30 veces más que las 30 monedas por las que Judas vendió al maestro, fueron el precio de la libertad temporal del padre Andrés. Cuando salió de la prisión, flaco, enfermo, marcado por las heridas, supo que aquella no había sido más que la primera batalla de una guerra que solo terminaría con su muerte. La libertad recuperada no trajo consigo el alivio esperado, sino un peso nuevo que se instaló en el corazón del padre Andrés como piedra sobre el pecho. 200 piezas de plata habían pagado su rescate, una fortuna acumulada moneda a moneda por campesinos que apenas tenían para comer, viudas que entregaron sus últimos ahorros, familias que vendieron sus búfalos de labranza para liberar a su pastor. Cada moneda era una gota de sudor, una lágrima de sacrificio, un grito silencioso que decía: no podemos vivir sin ti, Padre, porque solo tú nos traes a Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo podría el padre Andrés desperdiciar semejante regalo de amor permaneciendo oculto en la comodidad del anonimato? Pero la prudencia exigía cautela, y sus superiores le advirtieron que permanecer en las parroquias donde era conocido equivalía a firmar su sentencia de muerte. Los espías del emperador tenían ojos en cada aldea, orejas en cada mercado,
lenguas dispuestas a delatar por unas monedas o simplemente por miedo a las represalias. El padre Andrés se encontró entonces ante una encrucijada que definía el temple de su alma sacerdotal. Podía refugiarse en zonas más seguras, ministrar discretamente a comunidades pequeñas donde el riesgo fuera menor, o lanzarse a las fauces del lobo adentrándose en las provincias más peligrosas donde el hambre de los cristianos por los sacramentos era desesperada. La elección no fue difícil para quien había aprendido en el Calvario que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tomó la decisión que sellaría su destino, cambiaría su identidad para continuar su misión. Andrés Dom desapareció del registro público y nació Lac, un nombre nuevo para un hombre cuya vocación permanecía intacta. Este cambio no era simple cobardía disfrazada de prudencia, sino estrategia evangelizadora inspirada por el mismo Cristo que ordenó a sus apóstoles ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Con documentos falsificados y aspecto de comerciante humilde, el padre Lac comenzó a viajar por las provincias de Hanoi y Nam Dinh, territorios donde la persecución ardía con furia especial porque allí la fe católica había echado raíces profundas. Las autoridades multiplicaban sus redadas, los templos yacían en ruinas, los cristianos vivían aterrorizados esperando en cualquier momento el golpe en la puerta que los arrastraría a las mazmorras. El ministerio clandestino del padre Lac adquirió entonces características que lo asemejaban a los sacerdotes que celebraban misa en las catacumbas romanas durante las persecuciones de Diocleciano. Viajaba de noche, ocultándose en los bosques durante el día, durmiendo en cuevas o en casas de fieles que arriesgaban su vida al darle hospedaje. Celebraba la Eucaristía en graneros, en sótanos, en habitaciones secretas construidas específicamente para esconder al Santísimo Sacramento. Las misas eran apresuradas pero no por eso menos sagradas, cada palabra litúrgica era pronunciada con la intensidad de quien sabe que podría ser interrumpida en cualquier momento por los soldados imperiales. Los fieles acudían en pequeños grupos, entrando y saliendo de las casas por caminos distintos para no despertar sospechas, comulgando con lágrimas en los ojos porque no sabían cuándo volverían a recibir el cuerpo de Cristo. Pero la vida clandestina cobraba su precio no solo en el cuerpo sino también en el alma. El padre Lac experimentaba la tensión constante entre dos fuerzas opuestas que combatían dentro de su pecho, el miedo humano que le susurraba que huyera, que se salvara, que su muerte no cambiaría nada, y el fuego evangelizador que ardía en sus entrañas exigiéndole que permaneciera, que sirviera, que entregara hasta la última gota de su ser por las almas que Cristo le había confiado. Las noches eran especialmente difíciles, cuando la oscuridad amplificaba cada sonido convirtiéndolo en amenaza potencial. El ladrido de un perro podría significar la llegada de los guardias. El crujir de una rama podría anunciar la presencia de un espía. El silencio mismo se volvía ensordecedor, pesado como una lápida que anticipaba la tumba. En esos momentos de agonía interior, el padre Lac recurría a la oración que era su único refugio inexpugnable. Se postraba ante el crucifijo que llevaba oculto bajo su túnica y contemplaba al hombre de dolores que conocía todo sobre el miedo, la agonía, el deseo humano de que pasara el cáliz. Recordaba las palabras de Cristo en Getsemaní, cuando el Hijo de Dios sudó sangre de angustia pero concluyó su oración con la rendición total, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esa identificación mística con Cristo sufriente, el padre Lac encontraba fuerzas para continuar un día más, para celebrar una misa más, para confesar a un penitente más, para bautizar a un niño más. Porque había comprendido la verdad que transforma el martirio de tragedia en victoria, morir por la fe no es perder la vida, sino ganarla eternamente. Los cristianos que lo conocieron durante esos años de ministerio clandestino testificaron después que el padre Lac hablaba frecuentemente del cielo con una certeza que no admitía dudas. No era el cielo abstracto de los teólogos ni el paraíso vago de los poetas, sino la realidad concreta de la comunión eterna con Dios, el abrazo definitivo del padre que espera al hijo que regresa a casa. Les decía a sus feligreses que el martirio era la puerta más directa al cielo, el atajo más corto entre el exilio terrestre y la patria celestial. Les explicaba que derramar la sangre por Cristo era participar del mismo sacrificio redentor que se actualiza en cada misa, convertirse en hostia viva ofrecida sobre el altar del mundo. Y cuando le preguntaban si no temía morir, respondía con una sonrisa que iluminaba su rostro demacrado: temo más vivir sin servir a Cristo que morir sirviéndolo.
Así transcurrieron 6 años de ministerio heroico bajo la identidad de Lac, 6 años en los que el padre Andrés sembró semillas de fe que brotarían en cosecha abundante después de su muerte. Bautizó a cientos de catecúmenos que preferían arriesgar la vida terrenal antes que perder la vida eterna. Casó a parejas cristianas que deseaban consagrar su amor ante el altar a pesar de que celebrar matrimonios católicos era considerado crimen capital. Confesó a pecadores arrepentidos que encontraban en el sacramento de la reconciliación el perdón que el mundo no podía ofrecerles. Ungió a enfermos moribundos preparándolos para el encuentro definitivo con el juez misericordioso. Y en cada sacramento administrado, en cada alma tocada por su ministerio, el padre Lac escribía con tinta invisible su testamento espiritual: Cristo vale más que la vida, y quien pierde su vida por él la encontrará multiplicada por la eternidad. Noviembre de 1839 llegó a Vietnam con vientos fríos que descendían de las montañas del norte como presagios de muerte. Las hojas caían de los árboles formando alfombras doradas sobre caminos que pronto se teñirían de rojo, y el cielo gris parecía llorar anticipadamente por las almas que estaban a punto de ser arrancadas de la tierra para ser plantadas en el jardín eterno. El padre Lac, que había eludido durante 6 años las redes del emperador como pez escurridizo en aguas turbulentas, sintió en su espíritu esa certeza misteriosa que Dios concede a sus elegidos cuando se acerca la hora de la cosecha. No era miedo lo que oprimía su pecho, sino una mezcla extraña de paz y anticipación, como si después de una larga peregrinación finalmente divisara en el horizonte las torres de la ciudad celestial. Aquel mes de noviembre, el padre Lac viajó hasta la casa del padre Pedro Trngvnt, un sacerdote vietnamita que ejercía su ministerio en condiciones igualmente peligrosas y que se había convertido en amigo y confesor. La amistad entre ambos sacerdotes era de esas que se forjan en el fuego de la persecución, donde cada encuentro podría ser el último y cada abrazo tiene sabor de despedida eterna. El padre Pedro había preparado su hogar como santuario clandestino, con escondites ingeniosos donde ocultar los vasos sagrados y pasadizos secretos que permitirían escapar en caso de redada. Pero hay momentos en la historia de la salvación donde Dios no desea la huida sino el testimonio, no la estrategia sino el sacrificio, no la supervivencia sino la entrega total. La noche del 10 de noviembre, mientras ambos sacerdotes conversaban en voz baja sobre las almas confiadas a su cuidado pastoral, el silencio del exterior fue quebrado por el sonido que todo cristiano vietnamita temía: botas militares golpeando la tierra, antorchas iluminando las sombras, voces autoritarias ordenando que se abrieran las puertas. Los guardias imperiales, informados por algún delator cuyo nombre la historia no registró pero cuya conciencia cargará eternamente con la culpa, rodearon la casa con la precisión de cazadores que finalmente han acorralado a su presa. No hubo tiempo para huir ni espacio para esconderse. El padre Lac miró al padre Pedro y en sus ojos vio reflejada la misma convicción que ardía en su propio corazón: había llegado el momento de beber el cáliz que Cristo había bebido, de ser bautizados con el bautismo de sangre que perfeccionaría el bautismo de agua recibido décadas atrás. Las puertas fueron derribadas con violencia y los soldados irrumpieron en la casa como lobos en el redil. Ambos sacerdotes fueron encadenados con grilletes de hierro que mordían sus muñecas hasta hacer brotar sangre, preludio de la sangre que pronto regaría el suelo de Hanoi. Fueron arrastrados por las calles en medio de la noche, exhibidos como trofeos de guerra ante una multitud que los miraba con mezcla de lástima y terror. Algunos cristianos ocultos entre la multitud lloraban en silencio, impotentes ante el espectáculo de ver a sus pastores conducidos al matadero. Otros paganos gritaban insultos y arrojaban piedras, convencidos de que aquellos hombres eran traidores que merecían el peor de los castigos. Pero los padres Lac y Pedro caminaban con la dignidad de quienes ya no pertenecen a este mundo, con la cabeza erguida y los labios murmurando oraciones que solo Dios podía escuchar. Las mazmorras de Hanoi donde fueron encerrados eran tumbas para los vivos, celdas angostas donde apenas se podía estar de pie, suelos húmedos que destilaban enfermedad, oscuridad casi total que convertía el día y la noche en un mismo bloque de tinieblas. Allí comenzó el calvario de los interrogatorios, diseñados no para obtener información sino para quebrar la voluntad y arrancar la apostasía. Los mandarines imperiales, funcionarios implacables que cumplían las órdenes del emperador con celo de inquisidores, sometieron a los sacerdotes a sesiones interminables de presión psicológica.
Les mostraban instrumentos de tortura mientras les explicaban con detalle macabro cómo serían usados. Les leían las sentencias de muerte de otros mártires para sembrar el terror en sus corazones. Les prometían libertad, riquezas, honores si solo accedían a una cosa, pisar el crucifijo. Aquel pedazo de madera con la imagen de Cristo crucificado se convirtió en el campo de batalla donde se decidía el destino eterno. Los interrogadores lo colocaban en el suelo frente a los prisioneros con la misma frialdad con que un verdugo afilaba su hacha. La orden era simple hasta la obscenidad: pisa esta cruz con tu pie, demuestra que no tiene poder sobre ti, prueba que tu Dios no vale tu vida. ¿Qué costaba un gesto tan pequeño, un movimiento tan breve del pie sobre la madera? Un segundo de apostasía a cambio de años de vida. Una genuflexión ante el emperador terrestre en lugar de la adoración al Rey celestial. Un pisotón sobre el crucificado para salvar el pellejo mortal. Pero el padre Lac y el padre Pedro sabían lo que aquellos paganos no podían comprender: pisar la cruz no era solo un gesto externo, era negar con el cuerpo lo que se creía con el alma, era escupir sobre la sangre que había comprado su redención, era preferir la vida temporal al amor eterno. Entonces comenzaron las torturas físicas que buscaban arrancar mediante el dolor lo que las amenazas no habían logrado conseguir. Los látigos dejaron surcos sangrantes en sus espaldas, como aquel otro inocente había sido azotado en el pretorio de Pilato. Las cañas de bambú fueron introducidas bajo sus uñas produciendo un dolor que hacía temblar todo el cuerpo, recordándoles las espinas que habían horadado la frente del Salvador. Fueron suspendidos en posiciones imposibles que dislocaban sus articulaciones, eco lejano de aquel cuerpo clavado en la cruz con los brazos extendidos. Y en medio de cada tormento, la misma pregunta repetida como letanía infernal: ¿pisarás la cruz ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero hay un punto donde el dolor físico ya no puede quebrantar porque el alma se ha refugiado en una fortaleza inexpugnable. Los padres Lac y Pedro alcanzaron ese umbral místico donde el sufrimiento dejó de ser enemigo para convertirse en comunión con Cristo paciente. Cada latigazo era una cuenta del rosario de su martirio. Cada grito arrancado por la tortura era una jaculatoria dirigida al cielo. Cada gota de sangre derramada era una gota añadida al océano de la redención. Y cuando los verdugos, exhaustos de infligir dolor, les preguntaban por última vez si renunciarían a Cristo, ambos sacerdotes respondían con la misma firmeza de los primeros mártires en el Coliseo: Cristo es nuestra vida, morir por Él es ganancia, y antes preferimos perder 1000 vidas que perder a aquel que nos dio la vida eterna. En aquellas celdas donde la desesperación debería haber reinado, brotó en cambio una alegría inexplicable para la lógica humana. Los dos sacerdotes oraban juntos, se confesaban mutuamente los pecados de toda una vida, se preparaban para el encuentro definitivo con el juez misericordioso. Hablaban del cielo como quien habla de un viaje inminente, describían la gloria que les aguardaba con la certeza de quien ya ha visto el billete de entrada. Y cuando llegaron noticias de que el emperador había firmado la sentencia de muerte por decapitación, ambos recibieron la noticia no con terror sino con gratitud, porque finalmente iban a unirse al coro de los mártires que desde el principio de la Iglesia habían regado con su sangre la semilla del Evangelio. El amanecer del 21 de diciembre de 1839 se levantó sobre Hanoi con una frialdad que calaba hasta los huesos, pero que no podía tocar el fuego que ardía en los corazones de los dos sacerdotes condenados. El cielo estaba despejado, de un azul pálido que parecía anticipar la entrada de dos almas puras en el paraíso celestial. Los guardias llegaron temprano a las celdas, no con la brutalidad de las semanas anteriores, sino con una solemnidad extraña que reconocía implícitamente que aquellos prisioneros iban a encontrar una victoria que ninguna espada imperial podría arrebatarles. El padre Andrés Dundlach y el padre Pedro Trngvnt se miraron por última vez en aquella mazmorra que había sido su Getsemaní. Se abrazaron como hermanos que se despiden sabiendo que el reencuentro será en la casa del Padre, y salieron encadenados hacia el lugar de la ejecución como quien sale hacia la boda más esperada de su vida. El camino desde la prisión hasta el campo donde se ejecutaban las sentencias imperiales se convirtió en una procesión que evocaba el Vía Crucis del Gólgota. Las calles de Hanoi se llenaron de gente que se asomaba desde sus casas para presenciar el espectáculo de la muerte, algunos con curiosidad mórbida, otros con terror reverencial,
Algunos pocos cristianos ocultos entre la multitud con lágrimas que rodaban silenciosas por mejillas que no podían mostrar públicamente su fe. Los padres caminaban descalzos sobre el suelo helado, con las manos atadas a la espalda, pero con la cabeza erguida y los labios murmurando oraciones que transformaban cada paso en acto de adoración. No eran ya prisioneros sino peregrinos que completaban la última etapa de su viaje terrenal, no eran víctimas sino vencedores que marchaban hacia la corona que ningún ladrón puede robar. En el lugar de la ejecución, un campo abierto donde la tierra había bebido la sangre de muchos mártires antes que ellos, aguardaba el verdugo con su espada afilada brillando bajo el sol invernal como relámpago de acero. Los mandarines imperiales leyeron la sentencia con voz monótona que recitaba crímenes imaginarios, conspiración contra el emperador, difusión de doctrinas extranjeras, rechazo a adorar a los ancestros, negativa a pisar el crucifijo. Cada acusación era en realidad una medalla de honor, cada crimen supuesto era un testimonio de fidelidad que el cielo registraba en el libro de los justos. Y cuando el funcionario imperial preguntó por última vez si los condenados deseaban retractarse de su fe para salvar sus vidas, ambos sacerdotes respondieron con la misma serenidad de Esteban ante el Sanedrín: vemos los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, esperándonos. El padre Pedro fue el primero en arrodillarse ante el tajo, ese pedazo de madera que se convertiría en altar donde se consumaba el sacrificio final. Su cabeza se inclinó no en sumisión al emperador sino en adoración al Rey de Reyes, y sus labios pronunciaron el nombre de Jesús justo antes de que la espada descendiera con un silbido metálico que cortó el aire y el cuello en un solo movimiento. La cabeza rodó sobre la tierra mientras la sangre brotaba del cuerpo decapitado como fuente de vida que regaba la semilla de la iglesia vietnamita. Los cristianos ocultos entre la multitud sintieron que sus corazones se partían al presenciar aquella muerte, pero también sintieron nacer en su interior una determinación férrea: si el pastor moría por las ovejas aprenderían a morir por Cristo. Le tocó entonces el turno al padre Andrés Dunglac. Caminó hacia el tajo con la tranquilidad de quien se acerca a la puerta de su casa después de un largo viaje. Se arrodilló sobre la tierra manchada con la sangre de su hermano sacerdote, uniendo así su muerte a la de Pedro como ambos habían unido sus vidas en el servicio al Evangelio. Miró hacia el cielo y vio, con esos ojos interiores que solo la fe puede abrir, las puertas del paraíso abriéndose de par en par para recibirlo. Pensó en aquel niño vendido por unos granos de arroz que 60 años atrás había llegado al mundo sin esperanza, y comprendió que toda su vida había sido una preparación para este instante glorioso donde la pobreza se convertía en riqueza eterna y el abandono se transformaba en abrazo divino. La espada descendió, la cabeza se separó del cuerpo, y el alma del padre Andrés Dunglac voló como paloma liberada hacia el seno de Abraham. Pero aquella muerte no fue un final sino un comienzo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, enseñaba Tertuliano en los primeros siglos de la Iglesia. Y la sangre derramada aquel 21 de diciembre sobre la tierra de Hanoi germinó en cosecha abundante que multiplicó por 1000 la fe en Vietnam. Las persecuciones continuaron durante décadas, cobrándose decenas de miles de víctimas, pero cada mártir que caía encendía en 10 corazones el fuego del testimonio. Los nombres de muchos se perdieron en el olvido de la historia humana, pero todos fueron inscritos con letras de oro en el libro de la vida que se guarda en el cielo. Y cuando finalmente las persecuciones cesaron y la iglesia pudo respirar en libertad, los cristianos vietnamitas conservaron la memoria de aquellos héroes de la fe que habían preferido morir antes que apostatar. El 19 de junio de 1988, 149 años después del martirio del padre Andrés, la plaza de San Pedro en Roma se llenó de miles de vietnamitas exiliados que habían viajado desde todos los rincones del mundo para presenciar un acontecimiento histórico. El Papa Juan Pablo II, ese gigante de la fe que conocía personalmente el precio de la fidelidad bajo regímenes totalitarios, canonizó solemnemente a 117 mártires de Vietnam, 96 vietnamitas, 11 españoles y 10 franceses, 8 obispos, 50 sacerdotes y 59 laicos. Entre ellos, dando nombre a toda la lista, estaba Andrés Dunglac, el niño vendido que se había convertido en santo, el sacerdote perseguido que había alcanzado la corona de la gloria. Su festividad fue fijada para el 24 de noviembre, día en que la Iglesia Universal recuerda que la fe no se negocia, que Cristo vale más que la vida,
y que quienes pierden la cabeza por el Evangelio la recobran coronada de luz eterna. Hoy, cuando los cristianos de Vietnam y del mundo entero invocan la intercesión de San Andrés Dũng-Lạc y sus compañeros mártires, no están recordando una tragedia del pasado sino celebrando una victoria presente. Porque aquellos que fueron vencidos según los criterios del mundo resultaron ser los verdaderos vencedores según los criterios de Dios. Porque aquella espada que creyó silenciar el testimonio solo consiguió amplificarlo hasta hacerlo resonar por los siglos. Porque aquel niño vendido por pobreza fue comprado por la sangre preciosa de Cristo y vendido nuevamente, esta vez al precio infinito del martirio, para ser propiedad eterna de Dios. Y porque la fe que ellos sellaron con su sangre sigue viva en millones de corazones que aprendieron de su ejemplo que vale la pena dar la vida por aquel que nos dio la suya en la cruz.